Vamos a ver, para entender, o sea, la idea de la clase es, vamos a entender qué es el mindfulness, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona un poco nuestra biología, detrás del estrés, la ansiedad y un montón de cosas que nos pasan, que nos hace sentir mal. Y a partir de entender cómo funciona la técnica y cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a entender cómo la técnica nos ayuda a vivir más tranquilos, a tener menos estrés, menos ansiedad, a gestionar mejor las emociones y cómo podemos integrarlas, que es lo que más me importa que se lleven de esta clase, cómo podemos integrar todo esto en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Porque meditar no es solamente sentarse a meditar, sino es, o sea, esto justamente que decía mindfulness es mucho más que una técnica de meditación, es una perspectiva de vida. Entonces, cuando lo empezamos a llevar como perspectiva de vida, lo integramos a todas las áreas de nuestra vida, entonces el cambio se empieza a irradiar en todo. Y eso es lo que más me interesa, que vamos a llegar ahí al final de la clase con, bueno, qué hacemos con toda esta información y cómo hacemos para llevarla en prácticas cotidianas. Mi pasión y lo que amo hacer y, digamos, hago conmigo, y desde ahí comparto todo lo que comparto, es prácticas. Cosas prácticas que puedan hacer pequeños hábitos que produzcan grandes cambios. Entonces, esa es mi intención profunda, que puedan llevarse eso. Y les voy a brindar un montón de herramientas para que lo apliquen después de esta clase. Entonces, hacia ahí vamos. Partimos de entender qué es el mindfulness, ¿sí? Vamos un poquito ahora a ver cómo funcionamos nosotros, ¿sí? Y vamos a ir haciendo este diálogo. Es fundamental entender que nuestra mente crea estados corporales. Nuestros pensamientos crean estados corporales emocionales, ¿sí? Y todas unas respuestas biológicas. Nosotros estamos durmiendo, tenemos una pesadilla y nos levantamos sudando. Y eso no estaba pasando. Era imaginación, pensamientos, imágenes en nuestra cabeza. Sin embargo, todo eso crea un estado de cuerpo. Crea sudoración, palpitaciones, un montón de cosas que de repente nos despertamos. ¿Sí? Eso es por poner un ejemplo bien cotidiano en el que cualquier persona puede sentirse identificada. Ahora, eso mismo lo podemos aplicar a que estoy ahora en esta clase, o cualquiera de ustedes está viendo esta clase, y si de repente empiezas a pensar en algo que te está preocupando hoy, que venías pensando y que mañana tenés que resolver y entras en eso, tu cuerpo va a entrar en estado de preocupación. ¿Sí? Preocupación como una palabra general que engloba angustia, tristeza, miedo, ansiedad, lo que sea que te produzca esa situación. Entonces, digamos, el grado de poder que vos tengas sobre en qué pensás va a determinar en gran medida el grado de poder que tenés sobre cómo te sentís. Si vos no controlás para nada tus pensamientos, ¿sí? Si vos no manejás lo que pasa por tu cabeza y estás lo que llamamos en piloto automático, donde lo que piensa tu mente es así, ahí vas, y tenemos entre 40.000 y 70.000 pensamientos por día, con lo cual estás ahí como a merced de una cosa que no para, todo tu sentir va a estar a merced de una cosa que no para y que vos no estás manejando. Esa cosa que no para y que no estás manejando tiene una base biológica, fisiológica, en el cerebro, que tiene que ver con cuando vamos creciendo y viviendo nuestra vida, se van creando redes neuronales que tienen que ver con cómo pensamos, lo que vivimos, lo que vemos, las emociones que fuimos sintiendo. Hay mucho de esto que se instala en los primeros 7 a 10 años de nuestra vida, pero ¿qué pasa? Hay una cualidad del cerebro que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad lo que dice es, o sea, lo que dice como la definición, es una característica del cerebro que lo que le permite es ir cambiando. O sea, no es que el cerebro se formó y así como se formó quedó. Hay neuronas que crean nuevas conexiones todo el tiempo y si hay conexiones que se dejan de utilizar, van perdiendo fuerza. Es decir, la materia gris, la estructura de nuestro cerebro se va modificando con el tiempo, como una plastilina, ¿no? Como neuroplasticidad. Ahora, ¿qué pasa? El presente, hoy, cómo se mueve la energía en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos, es consecuencia de esa estructura que en algún momento se formó o que se fue formando y que todos los días estoy formando. ¿Cómo se forma esa estructura? Bueno, cuando yo pienso en algo, cualquier cosa, vivo una experiencia, veo algo, ¿sí? Mi cerebro recibe esa información a través de mis sentidos y crea conexiones, crea una red. Eso puede ser momentáneo.
Si esa experiencia tiene o mucha carga emocional o es algo que se repite y se reitera en mi vida, eso se establece y se fijan esas conexiones. Y si se sigue repitiendo en el tiempo, si yo le sigo prestando atención a las mismas cosas, esos mismos, o sea, esa red de neuronas, empieza a haber más neuronas que participan y que crean un sistema integrado de funcionamiento para eso. Un ejemplo muy simple. Una persona que toca la guitarra, en el cerebro cada vez empieza a haber más neuronas que están a disposición de la coordinación de los dedos, de la mano izquierda con la mano derecha, con el oído. Una persona que hace malabares va a tener muchas conexiones neuronales a disposición de la coordinación visomotora de los ojos y las manos. ¿Sí? Un arquitecto va a tener, ¿sí? Cada persona en función de lo que hace y practica reiteradamente, va a tener una estructura. ¿Qué pasa? El cerebro, nuestra mente, busca constantemente repetir lo mismo. A nuestro cerebro le importa tener razón y sobrevivir. Biológicamente busca constantemente esto, sobrevivir y tener razón. Y esto es muy importante para todo lo que vamos a ver. Ahora vamos a ir a la parte de la supervivencia. Pero desde el tener razón, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un tipo de pensamiento sobre algo, una opinión, vamos a tender a pensar siempre lo mismo. Una vez que saqué una conclusión sobre algo, mi cerebro, lo pueden llamar el ego, ¿sí? Esto lo dice la biología y lo dice la sabiduría milenaria con palabras diferentes. Va a buscar tener razón, autoafirmarse. ¿Por qué? Porque demanda mucha energía. Si yo ya saqué la conclusión de que algo que tiene una manija y es así, es un picaporte, si cada vez que veo algo tengo que ver, che, ¿qué es esto? Me demanda mucha energía. Entonces yo veo algo y yo ya sé que es un picaporte, no necesito pensar cada vez en lo mismo. Entonces, la mente que busca ahorrar recursos, saqué una conclusión, listo, la próxima vez pienso lo mismo frente a una situación similar. El ejemplo del picaporte es muy pavo, pero esto se repite con grandes conclusiones como nuestras opiniones políticas, como los juicios que tenemos sobre otras personas, los juicios que tenemos sobre nosotros mismos, cómo creemos que tenemos que vivir la vida, qué creemos que tenemos que ser para ser aceptados, cómo creemos que tenemos que actuar para resolver nuestros problemas, qué pensamos que es ser un buen empleado, por poner ejemplos, una buena pareja. Entonces, eso que en algún momento quedó, busca ser repetido. Buscamos confirmarlo. ¿Esto qué es? Otra metáfora para entenderlo es, nuestro cerebro, esas redes neuronales que crea, al principio son como callecitas. Yo tengo esta imagen de las callecitas de barro. Y hay las huellas, ¿no? Los surcos que hace un auto cuando pasa en una calle de barro. Cuando pienso, creo un surco. Sigo pensando lo mismo, sigo viviendo experiencias similares y voy profundizando ese surco, voy siempre por el mismo lugar. ¿Y qué pasa? Si yo suelto el volante, suelto el control de mis pensamientos, los pensamientos tienden a circular por el mismo lugar. Y esa calle, más neuronas, pasa a ser una calle asfaltada, una avenida y una autopista de 5 carriles. Entonces cada vez hay más energía dedicada a pensar en eso que yo ya pienso todos los días. Si soy guitarrista y quiero ser exitoso, está buenísimo. Ahora, si los pensamientos que pienso todos los días son los problemas que tengo, que mañana tengo que resolver esto, que pasado tengo que resolver esto, y estoy todo el tiempo, por ejemplo, pensando en los problemas que tengo que resolver, o estoy todo el tiempo castigándome por los errores que tuve ayer, y eso lo hago una y otra vez y lo practico, cuando yo suelto el volante de mis pensamientos, la mente vuelve a circular por ahí, aunque eso no esté pasando. Entonces llega el fin de semana y te querés relajar, o te vas de vacaciones a la playa, y dices, ay, qué bueno. Y tardás 15 días capaz en relajarte. ¿Por qué? Porque cuando soltás el volante, tu mente sigue buscando problemas a resolver como si estuvieras en la oficina. ¿Se entiende esto? Todo el tiempo hay una inercia. Estos 60.000 pensamientos por día son en inercia por los mismos lugares. Y cuanto más los repetimos, más profundizamos el surco en la calle, más asfaltamos la avenida y más tendemos a pensar de lo mismo. ¿Sí? Esto es cómo funciona nuestra mente, que crea estados corporales. Entonces, si más tiendo a pensar en problemas, más se tensa mi cuerpo, porque cuando yo estoy pensando en algo que me genera estrés, mi cuerpo se tensiona. Entonces, cuando me quiero relajar o llega la noche y me quiero ir a dormir, no me puedo quedar dormido. ¿Por qué? Y porque la mente sigue ahí, pensando lo mismo, y yo digo, pero basta, no quiero pensar más. Y sigue.
Porque es lo que hace. ¿Por qué hace esto? Porque nos quiere cuidar. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Hasta acá se entiende esto?